Venga, pues empezamos. Buenos días a todo el mundo. Hoy tenemos una nueva sesión de la plataforma de diagnóstico y tratamiento con la imagen de Girona. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con el doctor Iván Bolmer. Él es radiólogo torácico del Hospital Clínic, colabora con la universidad y es tutor de residentes, por tanto su capacidad docente va a darle un plus seguro a un tema tan interesante como es la revisión de la experiencia BAC versus PAF de pulmón. Las técnicas estas invasivas que han puesto la radiología en un papel primordial a la hora de la búsqueda de la célula, que al fin y al cabo es el bien más preciado, ¿no?, para planificar el tratamiento y para el pronóstico de los pacientes. Pues Iván, cuando quieras, tienes 30 minutos y luego haremos las preguntas que la gente pedirá por el chat. Venga, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta serie de sesiones. En primer lugar, bueno, comentar que conflicto de intereses, que he recibido algunos emolumentos por parte de BART, Becton Dickinson y Siemens, pero no afectan a esta presentación. Este es el índice que vamos a seguir en los próximos minutos. Primero hablaremos un poco de una breve introducción a lo que es la biopsia y algunas definiciones que son importantes, revisar las indicaciones, también las complicaciones y finalmente hablar de los tipos de muestra, de BAC versus PAF y cuáles son las diferencias en resultados, complicaciones y la revisión de su utilidad en diferentes escenarios. Bueno, como ya saben ustedes, el cáncer de pulmón es la causa principal de mortalidad en hombres y mujeres en Estados Unidos. Y el 80% de los pacientes, desgraciadamente, se diagnosticarán en estadios avanzados, por lo cual va a ser muy importante obtener una buena muestra histológica. Pero, por otro lado, también los pulmones son un lugar frecuente de metástasis en la mayoría de las neoplasias extrapulmonares. Antiguamente lo que necesitábamos era, ante una lesión pulmonar, obtener un diagnóstico de certeza, ¿no? Cualquier tipo de punción nos permitía aplicar un tratamiento, pero ya desde hace más de 20 años tenemos la necesidad de hacer un análisis molecular que nos permita hacer un tratamiento personalizado. Ya en el año 1976, Haga publica las 5 primeras biopsias realizadas con guía DTC, 2 de ellas en el pulmón. Y en la actualidad es un método indispensable para la valoración de las neoplasias pulmonares. Los cambios actuales que hemos comentado en el tratamiento han conducido a un aumento sustancial en el número de biopsias pulmonares que realizamos y esto tiene un impacto en la logística y en la infraestructura de los servicios de radiodiagnóstico e incluso lleva a unos cambios éticos tanto en los pacientes como en los profesionales. Brevemente, unas definiciones para poder seguir lo que vamos a comentar a continuación. ¿Qué es una biopsia? La biopsia es obtener material citohistológico para diagnóstico o una decisión terapéutica. Rebiopsia no es volver a puncionar un paciente que ya ha sido sometido a un procedimiento intervencionista, sino consiste en obtener otra muestra en un paciente que ha sido previamente ya diagnosticado. Y lo que pretende es cambiar el manejo terapéutico, ya bien diagnosticando enfermedad metastásica o la detección de marcadores tumorales que sean susceptibles de recibir un tratamiento oncológico dirigido. Y finalmente, ¿qué es la biopsia de ensayo clínico? Pues es aquella que pretende responder una pregunta o unas preguntas en relación al tratamiento. ¿Y cuáles son las indicaciones de biopsia? Bueno, pues vamos a puncionar aquellos nódulos que sean de nueva aparición o que tengan crecimiento, o aquellas masas pulmonares que no sean accesibles por fibrobroncoscopia, aquellos nódulos en pacientes con historias de neoplasias extratorácicas que bien o se encuentren en remisión prolongada o presenten 2 neoplasias extratorácicas y sea imprescindible saber de qué origen tienen las metástasis. También aquellas consolidaciones persistentes, ya bien sean únicas o múltiples, que no estén diagnosticadas por otros medios, o aquellas masas ciliares después de una fibrobroncoscopia negativa. Las contraindicaciones las vamos a dividir en absolutas y relativas, y las absolutas son estas, las más reconocidas, o bien que el paciente o los familiares rechacen firmar el consentimiento informado, o que el paciente presente una coagulopatía no corregible. También se considera contraindicación absoluta la biopsia de lesiones de tamaño inferior a 5 milímetros, o bien cuando el resultado de la biopsia no vaya a modificar el tratamiento que reciba el paciente. Y deben considerarse contraindicaciones relativas las siguientes. Muchas veces, esto es importante, muchos de los radiólogos asumen estas relativas como absolutas, pero como quiero resaltar, yo creo que son relativas. Si el paciente es incapaz de colaborar, podemos
en recibir la ayuda de los compañeros del servicio de anestesia que nos pueden sedar al paciente y esto nos puede permitir hacer la biopsia. Pacientes con ventilación mecánica también se pueden puncionar sin incremento de los riesgos. Aquellos que presenten una disfunción respiratoria importante, podemos tener preparado un equipo para drenar el neumotórax que pueda producirse en el mismo momento y en la sala de TC. Las lesiones inferiores a 1 centímetro que estén adyacentes al diafragma, lo que podemos hacer es biopsiarlas con escopia y ver el movimiento, intentar ver si podemos realizar el procedimiento. Lesiones centrales adyacentes a grandes vasos, el pulmón único o el neumotórax contralateral. Y aquí tienen algunos ejemplos de nuestra casuística, una lesión central adyacente a la vena cava superior. En este caso hicimos una PAF, como pueden ver, y con una leve moderada hemorragia en el trayecto de la aguja, pero sin ninguna otra complicación. O este otro caso, un paciente con una neumonectomía previa, en el cual aparece esta consolidación persistente que vemos aquí ecográficamente, que cumple criterios de sospecha de proceso neoplásico y que hicimos la biopsia con aguja gruesa y control ecográfico, monitorizamos al paciente con ecografía y pudimos darle el alta a las 4 horas sin ninguna complicación a un paciente con un pulmón único. ¿Y cuáles son las principales complicaciones? Bueno, yo creo que brevemente revisar lo que dijo el mejor intervencionista de la historia, Michael Jeffrey Jordan, es decir, incluso él, que era tan bueno, cometía errores que son inherentes a jugársela, ¿no? Él se jugó últimas posesiones, la falló, pero siguió siendo el mejor de la historia. Yo creo que aquellos que hacemos intervencionismo tenemos que estar convencidos que las complicaciones no es porque no sepamos hacer el procedimiento, sino que son inherentes a la técnica y lo único que tenemos que saber los estándares y no hacer más complicaciones de las que se consideran éticamente aceptables. Pues como decía, las complicaciones principales van a ser estas y vamos a revisarlas brevemente. Neumotórax tiene una incidencia descrita en algunos trabajos de hasta el 61%, la mayoría van a ser asintomáticos y serán detectados en la TC postprocedimiento. Debemos hacer seguimiento con radiografía convencional para evaluar la progresión y la mayoría van a suceder 1 hora después del procedimiento, aunque debéis conocer que existe una entidad que es el neumotórax tardío o retrasado, que es el que puede ocurrir más allá de las 4 horas del procedimiento y este es el que debemos notificar al paciente cuando se vaya de alta, que en caso de aumento de disnea o de dolor torácico vuelva al servicio de urgencias, aunque ya os digo que es tremendamente excepcional, pero nosotros hemos visto un par en nuestra experiencia. Bueno, lo que nos va a suceder en ocasiones, como ven en este ejemplo, es que justo antes de hacer la biopsia se nos produce un neumotórax moderado. Podemos seguir el procedimiento, como en este caso, como veis aquí, la aguja de biopsia, y inmediatamente después lo que podemos hacer es nosotros mismos aspirar este neumotórax, como veis, una aguja dentro de la cavidad pleural, vamos aspirando y vemos que el pulmón reexpande, retiramos la aguja y el paciente no requirió de ningún otro manejo y pudo ser dado de alta. La siguiente complicación va a ser la hemorragia hemoptisis. Vemos que oscila bastante en las series publicadas, entre 5 y 17% la hemorragia, 1 o 5% la hemoptisis. El factor predisponente más importante va a ser la profundidad de la lesión y también se ha relacionado con el tipo de aguja empleado, el tipo de lesión que puncionemos, sólida o no sólida, y la estirpe histológica. Y aquí, aunque esta imagen la revisaremos más adelante, pero esto es lo que nos podemos encontrar la mayoría de las ocasiones. Hacemos una biopsia y vemos una hemorragia en el trayecto de la aguja que no tiene ninguna implicación para el paciente. En ocasiones, como en este, ¿no? Vemos este nódulo, hacemos la biopsia y nos aparece esta hemorragia. Durante la biopsia, en el momento de realizarla, el paciente empieza con tos y este es un signo bastante importante de que el paciente va a hacer hemoptisis. Fijaos aquí, si miramos con atención las imágenes y vemos tanto, ¿no? Aquí a nivel de la carina como en la tráquea, vemos que antes estaba vacío y ahora vemos es la presencia de sangre en la vía aérea. La sangre es bastante irritante, entonces cuando el paciente inmediatamente después de hacer una biopsia empieza con tos, es que probablemente va a tener una hemoptisis porque ha llegado sangre a la vía aérea y simplemente avisar al equipo de enfermería, decirle que el paciente va a hacer una hemoptisis y la inmensa mayoría de las veces esto se autolimita. Esta quizás es la hemorragia más importante que hemos tenido en nuestra serie. La paciente, después de puncionar este nódulo, hizo una hemorragia importante, pero bueno, se colocó en decúbito lateral, intubación selectiva y la paciente fue dada de alta a las 48 horas sin ninguna complicación asociada.
También recordar que en función del tipo de lesión va a ser más frecuente la hemoptisis, nódulos semisólidos o no sólidos, como en este caso, una vez hecha la biopsia, van a presentar hemorragia con mayor frecuencia. Y también el tipo de lesión, ¿no? Este es un nódulo de 6 milímetros, un paciente con un antecedente de melanoma. Realizamos PAF y fíjense que simplemente en el momento de pinchar la lesión ya nos aparece una hemorragia importante que se extiende a otros segmentos del mismo lóbulo y la punción confirmó que se trataba de una metástasis de melanoma. Como ustedes ya saben, son tremendamente hipervasculares y pueden sangrar con facilidad. El embolismo gaseoso tiene una incidencia desconocida, está publicado solo en forma de case reports y se especula que se produce por la formación de una fístula broncovenosa o bien durante la biopsia o al remover la pieza central en el caso de usar técnica coaxial. El hemotórax o hematoma de pared tiene una baja incidencia, se produce por daño a arterias intercostales o torácicas, internas o externas y aparece durante la primera hora del procedimiento. Este es el caso, quizás un caso tremendamente exagerado, en el cual una paciente de 19 años intentábamos puncionar un nódulo no sólido de 4 milímetros, quizás por debajo de la indicación, pero era un caso en el cual era muy importante obtener un diagnóstico y justo en el momento de introducir la aguja y no llegar a pleura, la paciente presenta un dolor intenso. Vemos un hematoma y al poner contraste vemos que existe un sangrado activo y probablemente lo que hicimos es lesionar la arteria torácica externa a este nivel y la paciente requirió de embolización. Y finalmente la diseminación por el trayecto, el seeding, tiene una incidencia indeterminada, se especula que es 1 de cada 10.000 casos y va a seguir el trayecto de la aguja. No se ha demostrado asociación entre la biopsia percutánea y la presencia de células neoplásicas en el lavado pleural en pacientes quirúrgicos. Y esto lo señalo porque hace bastantes años apareció un artículo en el cual decía que aquellos pacientes que iban a cirugía después de haber tenido una biopsia pulmonar previa tenían un peor pronóstico y una mayor mortalidad. Ese trabajo presentaba un sesgo importante y es que solo se habían realizado las punciones a aquellos pacientes que tenían comorbilidades que podían influir en el manejo quirúrgico del paciente y por eso necesitaban confirmación histológica de que el nódulo era maligno. Por tanto, los pacientes no morían por culpa de que hubiese una diseminación, sino por estas comorbilidades. Un par de trabajos han demostrado esto, ¿no? Que cuando hacemos punción no caen más células al espacio pleural que en aquellos casos en los que no se ha realizado punción. Y aquí tiene un ejemplo, una masa de pared torácica, también un paciente con melanoma, hacemos la punción y en el siguiente control vemos una fina línea que se dirige desde esta masa hasta la piel donde aparece este nódulo y este era el trayecto de la punción que hicimos sobre esta lesión y esto no es más que diseminación siguiendo el trayecto de la punción. ¿Y cuál es la precisión que debemos tener cuando hacemos punción torácica? Bueno, tenemos que tener una tasa de falsos positivos inferior al 1%, una muestra suficiente en más del 90% de los casos, sensibilidad para la malignidad en lesiones de más de 2 centímetros de un 85-90%. Tenemos que tener una tasa de éxito técnico, es decir, que el patólogo nos diga que la muestra es buena para estudiar en un 70-75% de los casos y los radiólogos debemos conocer estos estándares y auditar nuestros propios resultados para ver si estamos en estas cifras. Y ahora pasaremos ya a hablar del tipo de muestras. Primero definir qué es una BAC y qué es una PAF. Las BAC se pueden hacer en pulmón con agujas desde 9 hasta 20 G. Lo más habitual es utilizar 18 G y lo que vamos a obtener son muestras histológicas. Las PAF van a poder realizarse con agujas de 25 a 18 G, lo más habitual 22 G, y obtendremos muestras citológicas. El número de células que vamos a obtener es diferente en cada una de este tipo de agujas. Este es un trabajo interesante donde revisan el número de células obtenidas y vemos cómo con 21G PAF obtenemos después de 4 pases más de 100, con 19G 4 pases más de 150, una citología transbronquial con 21G se entretienen más tiempo, probablemente aspiran más y obtienen más de 300 células, pero con 2-3 pases de biopsia obtenemos ya más de 500 células, mucho más de lo obtenido con citología. Y este es un trabajo interesante, ya publicado hace 20 años, pero que yo creo que sigue vigente, ¿no? Revisaron en
en el Reino Unido cuáles eran las preferencias de los radiólogos y vieron que se utilizaba más la PAF que la biopsia. Preguntaron a estos radiólogos cuándo utilizaban una u otra muestra. El 50% aproximadamente dijo que siempre utilizaban PAF, un 30% utilizaban biopsias y el 20% restante decía que bueno, utilizaban ambas técnicas. ¿Y cuál era la justificación de estos radiólogos? Bueno, pues que ellos preferían hacer de esta forma las punciones, nunca se consideraban las necesidades de los pacientes, no se individualizaban los casos y existía la creencia de que las complicaciones de la biopsia eran superiores a la PAF. ¿Y qué es lo que hacemos probablemente nosotros en nuestro día a día? ¿No? He buscado dos lesiones que probablemente sean difíciles de biopsiar. Ven, este primero, este nódulo quístico, el paciente sin antecedentes oncológicos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esto muy probablemente sea un adenocarcinoma quístico. Los cirujanos antes de ir a quirófano quieren una confirmación de que esto sea maligno y simplemente pues, hicimos una PAF asumiendo que íbamos a demostrar la malignidad y que confirmó que se trataba de un adenocarcinoma y por tanto el paciente fue a lobectomía. Y en este otro caso, una masa quística de paredes más o menos finas, con un antecedente de carcinoma escamoso del área ORL y una neoplasia de mama, dos neoplasias, por tanto estaba indicado hacer biopsia, hicimos biopsia de la pared, como pueden ver en esta imagen, y el resultado fue de una granulomatosis con poliangitis, lo que antes era una granulomatosis de Wegener. Yo creo que este es un metaanálisis muy interesante de Herring acerca de las complicaciones. Revisa muchos artículos publicados sobre BAC, PAF, con unas series muy importantes en global de punciones realizadas y lo que vieron es que las complicaciones menores sí que son más frecuentes con BAC que con PAF, pero no así las complicaciones mayores. Y revisando las complicaciones menores, probablemente la que tiene, ¿no? La que lleva a estas diferencias significativas es la hemorragia pulmonar, ¿no? Cuando utilicemos BAC vamos a tener una tasa de hemorragia pulmonar mucho más importante que con la PAF. Las conclusiones de este metaanálisis es que las complicaciones menores son frecuentes con ambas técnicas, que la tasa de complicaciones mayores es baja también con ambas técnicas, pero que las complicaciones menores ocurren con más frecuencia con biopsia que con PAF. Las complicaciones mayores son similares entre ambas técnicas. ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo que van a influir en la aparición de estas complicaciones? Bueno, pues el grosor de la aguja, cuanto mayor grosor, mayor complicaciones, y las lesiones de pequeño tamaño. Bueno, muchas veces la hemorragia que vamos a tener va a ser mecánica, es decir, por lesión de un vaso. Aquí tenemos un paciente que había sido tratado con radioterapia de una neoplasia pulmonar, vemos los cambios fibróticos y en los cambios fibróticos aparece una lesión nodular, sospechamos que hay una recidiva, vamos a hacer la punción y simplemente como queríamos demostrar malignidad, hacemos la punción, probablemente técnicamente lesionamos este vaso, aparece una hemorragia, lo que hacemos es cambiar el trayecto y realizar la punción, pero vemos, bueno, finalmente conseguimos el diagnóstico de recidiva, pero con una hemorragia importante y como ven ustedes, ¿no? Como decía antes, con probable hemoptisis porque tenemos ocupación de la vía aérea. Pero el mecanismo más, yo creo que más trascendente para justificar por qué la biopsia tiene más tasa de hemorragia es el que ven en esta imagen, ¿no? Tenemos esta lesión nodular, hacemos la biopsia y fíjense aquí cómo vemos el negativo del trayecto y esta hemorragia alrededor. La biopsia, el mecanismo de obtención de la muestra produce una onda expansiva que se transmite alrededor de 1 centímetro alrededor de la aguja y esto es lo que genera rotura de pequeños vasos, de pequeños capilares y de alvéolos. Y esto forma estas hemorragias que normalmente están limitadas al trayecto de la aguja. Yo creo que este es el paradigma de lo que vemos, ¿no? Vemos el negativo de la aguja y alrededor cómo se han roto estos capilares, estos vasos y dan estos fenómenos hemorrágicos. Otros artículos lo que han visto es que si hacemos biopsia tenemos mayor tasa de neumotórax en pacientes con enfisema y que el neumotórax probablemente también se puede atribuir al grosor de la aguja, ¿no? En este trabajo en el que compararon biopsias de 14 y 18 G con la PAF de 22, vieron que 18 y 22 Gs tienen similares tasas de neumotórax, pero que sí que está incrementada si usamos mayores grosores de aguja de biopsia. ¿Qué podemos hacer para evitarlo, no? Pues cuando tenemos un paciente con enfisema, lo que podemos intentar es no atravesar el enfisema. En este caso tenemos esta lesión con este enfisema paraseptal y lo que hicimos es entrar aprovechando este engrosamiento septal, entrar por ese septo y vemos como posteriormente no tenemos neumotórax.
La tasa de resultados no diagnósticos, como decíamos antes, tiene que estar cerca del 70, o sea, de resultados diagnósticos 70-75%. Y en este trabajo de Radiology muy interesante, lo que vieron, ¿no?, revisando retrospectivamente sus series, vieron que la tasa de resultados diagnósticos era un 27,6, pero lo fueron a analizar en función del tipo de aguja empleado. Y vean cómo esto es, los porcentajes de no diagnóstico es superior cuando utilizamos PAF y disminuye cuando utilizamos biopsia. Pero aquí yo creo que hay que hacer un pequeño inciso sobre qué es lo que consideramos no diagnóstico, porque muchas veces si el resultado no es maligno, nos dicen en el comité, no ha sido diagnóstica, no. O sea, una muestra debemos clasificarla de la siguiente manera, es decir, puede ser maligna, benigna o no diagnóstico. Y dentro de los criterios no diagnóstico tenemos el benigno no específico, la presencia de células atípicas y el material insuficiente, que realmente sería el que no es diagnóstico. La presencia de células atípicas en un contexto determinado de sospecha de neoplasia. Se han demostrado trabajos que casi el 99% de los casos corresponde a una neoplasia verdadera. Por tanto, si tenemos un diagnóstico de células atípicas en un contexto determinado, debemos asumir que realmente es maligno. Y en este trabajo interesante, el análisis pormenorizado que hacen de todo esto, vemos que siempre van a ser menos diagnósticas las realizadas con PAF. Quizás llama la atención que sea mejor la biopsia con 20G que con 18G. Esto parece algo incomprensible y probablemente estos resultados se puedan atribuir a que es un análisis retrospectivo y, por tanto, en los casos en los que se sospechaba que la lesión podía ser benigna, se utilizaron grosores de aguja de 18G en lugar de 20G. Por tanto, los resultados pueden tener un sesgo porque el radiólogo ya decidió utilizar agujas más finas de 20G cuando la sospecha de malignidad era alta y puede influir en estos resultados. ¿Y qué es lo que condiciona los resultados no diagnósticos? Bueno, pues el tamaño de la lesión, que ¿no?, vemos que es un 40% en lesiones de tamaño inferior a 10 milímetros, y el tipo de aguja, ¿no? Las PAF tienen peores resultados que las BAC. Y otros trabajos lo que han demostrado es que en aquellos centros donde se hace PAF, cuando se cambia a biopsia, se obtienen mejores resultados, pero sin aumentar significativamente las complicaciones. Y en este metaanálisis realizado ya en el 2012, yo creo que la conclusión sigue siendo vigente. La mejor técnica diagnóstica viene determinada en cada centro por la disponibilidad de los recursos, la experiencia en el tipo de biopsia y la interpretación de las muestras. Y este es un trabajo que quiero comentar porque no todas las biopsias se van a realizar con el mismo tipo de aguja, existen automáticas y semiautomáticas. Nosotros hemos revisado esto y lo presentamos en el Congreso de la ECR del 2019 y ahora estamos terminando el artículo. Lo que vimos es que si biopsiamos con semiautomática o automática, obtenemos los mismos resultados de precisión y de neumotórax, pero hemos visto que la tasa de hemorragia es superior en la aguja automática que en la semiautomática, y probablemente es porque con la semiautomática minimizamos este efecto de onda expansiva que quizás es algo mayor en la automática. Y este es el ejemplo que hemos visto antes. Yo creo que la aguja semiautomática nos permite conocer en tiempo real exactamente dónde estamos tomando la biopsia y probablemente en lesiones pequeñas o en lesiones, como en este caso, donde hay que ser muy preciso en la biopsia, la utilización de agujas semiautomáticas nos permite una mayor precisión. Algunos consejos antes de revisar los escenarios. Bueno, ¿cómo podemos aumentar el rendimiento? Pues con un citopatólogo a nuestro lado. Esto es difícil, tiene que tener el microscopio aquí. Si hacemos biopsia también podemos tener al citopatólogo al lado y podemos coger el cilindro, impresionar un portaobjetos y ver si hay células malignas, y también utilizar ambas técnicas con técnica coaxial, ¿no?, PAF y biopsia al mismo tiempo. Yo creo que es absolutamente recomendable tener un PET o un PET-TAC previos a la biopsia, como en este caso vemos una gran masa, pero vemos que hay pocas zonas metabólicas y debemos dirigir la biopsia a una de estas zonas. Vemos que es una cosa que hacemos habitualmente, sobre todo en masas de más de 5 centímetros, donde la probabilidad de necrosis es más elevada. Cuando tenemos un resultado indeterminado o benigno no específico, está indicado repetir la biopsia. Este paciente, 26 de octubre, resultado del patólogo, neumonitis obstructiva. 5 días más tarde realizamos la biopsia con otro abordaje y obtenemos el diagnóstico de adenocarcinoma.
Cuando tenemos nódulos semisólidos, debemos dirigir la aguja hacia las partes sólidas, como vemos en este caso. Si los nódulos son cavitados o necróticos, debemos puncionar siempre la periferia y debemos intentar evitar atravesar fisuras o el parénquima pulmonar normal. Y esto a veces es posible, ¿no? Esta lesión la puncionamos a través de la grasa mediastínica, sin entrar en pulmón, con lo que disminuimos las complicaciones, pero en este caso el trayecto sería tan importante que estamos obligados a atravesar la cisura. Cuando tenemos lesiones pequeñas subpleurales, se recomienda un trayecto tangencial a la pleura, aunque este trayecto sea más largo, ¿no? Como ven aquí, pero esto nos aumenta el rendimiento de este procedimiento, ¿no? Más que usar un abordaje perpendicular a la pleura. Debemos evitar grandes vasos y vasos de mayor tamaño de 5 milímetros. Esta es una biopsia ya de hace algún tiempo, probablemente no se reparó en que existía este vaso y que contactaba con la lesión. Es un vaso de tamaño significativo, se hizo la biopsia y hubo este gran sangrado, como pueden ver, que incluso afectó a otro lóbulo diferente de la lesión. Y bueno, uno aprende, y esta es una lesión muy parecida a la anterior, que se apoya sobre estos vasos segmentarios. Aunque el trayecto es muy largo, decidimos hacer una PAF y, como ven, después del procedimiento no había neumotórax, no había hemorragia y conseguimos el diagnóstico. Bueno, los resultados no diagnósticos finalmente pueden estar influidos, según la literatura, en el tamaño de la lesión, que el nódulo sea no sólido, disminuye el rendimiento, el tipo de aguja, el número de muestras obtenidas, la utilización de técnica coaxial, que aumenta el rendimiento, y el diagnóstico definitivo de benignidad. Brevemente comentaros qué es lo que pienso que debe contener un informe de una biopsia pulmonar. Debemos señalar la localización anatómica que hemos puncionado, el tamaño de la lesión, el tipo de aguja, el material con el que se ha recogido la muestra, si se ha empleado algún tipo de sedación, cuáles son las complicaciones que han aparecido durante y tras el procedimiento y cuáles son las medidas que debe tener el paciente y el personal que tenga cuidado de este paciente, cuál es la intención de la biopsia, y ahora lo repasaremos, y sobre todo el diagnóstico de sospecha, ¿no? Este es un paciente que nos remiten con nódulos pulmonares múltiples, que vemos que es el de mayor tamaño, pero vemos que existen áreas parcheadas de aparente atrapamiento aéreo, vemos en el MIP que son múltiples los nódulos desde micronódulos a nódulos como este de aproximadamente unos 9 milímetros. Hacemos la punción, enviamos el material y le decimos al patólogo que nuestra sospecha es de que sea un tumor carcinoide en una paciente con una DILNEC, y el patólogo ya dirige las muestras a este estudio y confirmó que realmente se trataba de un tumor carcinoide. Y ahora brevemente revisaremos cuáles son los escenarios y la utilidad de la biopsia en cada uno de ellos. Bueno, para el diagnóstico de malignidad no existen diferencias de resultados entre PAF y biopsia. Tenemos los mismos resultados siempre que consideremos como positivos los casos con células atípicas obtenidos con PAF. Respecto al diagnóstico de benignidad, sí que aumenta, ¿no?, la VAP, la especificidad y la precisión, y hay trabajos en los que se ha hecho PAF y VAC secuenciales y han visto que el rendimiento es muy superior de la biopsia y que las mayores dificultades para obtener un diagnóstico con PAF se producen en neumonía bacteriana y neumonía organizativa, ¿no? Este es un caso de un paciente, una neoplasia renal, que tenía nódulos pulmonares de nueva aparición. Hicimos la biopsia y se confirmó que se trataba de una neumonía organizativa nodular. O este otro caso, un paciente con nódulos pulmonares múltiples, que ya vemos que tienen un centro aparentemente necrótico en la TC, hipermetabólicos por PET. Hacemos la biopsia intentando coger la periferia de la lesión para evitar la necrosis, y el diagnóstico final fue de una sífilis pulmonar. Respecto al diagnóstico molecular, este va a tener implicaciones pronósticas y terapéuticas en el manejo del paciente. Vemos que la biopsia es superior a la PAF para la determinación de estos de GFR, ALK y CARRAS de forma significativa, y que el resultado de la PAF está influenciado por el tamaño tumoral, obteniendo solo resultados similares a la VAC cuando las masas son de más de 35 milímetros, y por el radiólogo. En cambio, la VAC no está influenciada por el radiólogo o el tamaño tumoral. Otros trabajos han demostrado que el ADN obtenido es insuficiente en mayor número de casos con PAF que con biopsia.
Y esta es una paciente joven de 37 años con un osteosarcoma en la infancia, una neoplasia de mama en la que le aparecen nódulos múltiples. Este es el de mayor tamaño, de 6 milímetros. Hicimos un solo pase de biopsia que nos permitió demostrar que era una metástasis de mama y poder hacer todo este panel inmunohistoquímico que permitió dirigir el tratamiento de la paciente. Y probablemente lo que ha revolucionado el diagnóstico molecular son la aparición del NGS, Next Generation Sequencing. En este trabajo ven que las muestras tanto de PAF como de BAC se asemejan bastante a las piezas de resección. Y simplemente deciros que probablemente ahora estamos analizando nosotros en el NGS cómo influye si la muestra está congelada o está tratada previamente con formol, que parece que disminuye la viabilidad de las células. Hablar de rebiopsia, que ya habíamos dicho antes, que es obtener una muestra después de tener una progresión al tratamiento. Es importante en estos casos hablar con el oncólogo. Se recomienda presentar los casos a un comité multidisciplinar y sobre todo elegir el lugar de la biopsia en función del mecanismo de resistencia sospechado. En estos trabajos realizados en pacientes con cáncer de pulmón, vieron que con biopsias de 20G obtenían más de un 80% de muestras con tumor viable, y lo que vieron es que la probabilidad de obtener tumor viable es más de 5 veces superior en las metástasis que en el tumor primario ya tratado. En cambio, cuando tenemos una sospecha de mutación de resistencia T790M, se debe realizar siempre biopsia con tamaños superiores de la muestra a 5 milímetros, con viabilidad tumoral de más del 50% y varias muestras en diferentes localizaciones del tumor. Este sería el caso típico: paciente con EGFR positivo, masa pulmonar, con linfangitis carcinomatosa, nódulos pulmonares, responde al tratamiento, pero en un momento determinado aparece, ¿no? Crece la masa previamente diagnosticado, aparece algún otro nódulo, parece que empeora la linfangitis. En estos casos siempre hacemos PET, vemos que toda la lesión es metabólica y hacemos biopsias en 2 puntos diferentes de la lesión para demostrar la existencia de esta mutación de resistencia. Y respecto a la biopsia investigacional, esto lo tendrán disponible, no voy a entretenerme. Siempre nos van a pedir biopsia con aguja gruesa y hay que revisar el protocolo, pero siempre va a ser así. Nos piden un número determinado de muestras. Hay que evitar la biopsia de lesiones diana, según criterio RECIST 1.1, que puedan impedir el acceso al ensayo. Y los pacientes, más del 75% de los pacientes no aceptarían entrar en un ensayo si necesitan una biopsia. Hay diversos estudios que han investigado esto. Yo creo que es importante revisarlo porque nos cambia la actitud, ¿no? 60% de los pacientes aceptan hacerse biopsias repetidas durante el ensayo, 93% aceptan una biopsia inicial, pero solo 50% lo va a aceptar durante el seguimiento. Y el 50% de los pacientes, el hecho de necesitar obtener una biopsia durante el protocolo de investigación no va a aceptar la aceptación de participar en ese estudio. Pero este es un trabajo que quiero revisar antes de terminar, que creo que es muy importante, y es cómo se toman los pacientes, cómo afrontan la biopsia investigacional respecto a la biopsia clínica diagnóstica. Y va a ser absolutamente diferente. Vean que las gráficas se cruzan, no son paralelas. Los pacientes, cuando se hacen biopsias investigacionales, no quieren tener dolor, no quieren tener complicaciones y quieren que la biopsia sea con menos riesgos posibles. Finalmente, los pacientes con trabajos han publicado recientes que son más proclives a aceptar pases adicionales en el estudio inicial que biopsias posteriormente con finalidades de investigación. Y que los pacientes van a aceptar estas biopsias según la localización del sitio de biopsia y el tumor primario que les afecta. Es decir, pacientes toleran, más del 90% de los pacientes aceptan biopsias líquidas, ¿no? Una muestra de sangre, pero les cuesta más aceptar una biopsia de pulmón. 4 apuntes sobre el consentimiento informado que creo que son básicos en biopsia investigacional. El paciente tiene que tener claro que la no aceptación de una biopsia no implica un peor tratamiento. Debe contener explicación del papel de la biopsia en ese estudio y debe contener información acerca de las potenciales complicaciones que deben ser acordes al sitio de biopsia, ¿no? Porque en diferentes estudios podemos biopsiar el pulmón, el hígado, y las complicaciones van a ser diferentes. Sobre este trabajo, simplemente para que vean cómo está poco contemplada esta biopsia en los ensayos,
¿no? 50 ensayos analizados, de los cuales 2/3 requerían biopsia. El análisis estadístico de qué se iba a hacer con esta biopsia no estaba descrito en el 23%, perdón, y el 50% no justificaban estadísticamente la utilidad de la biopsia. Las complicaciones, vean como en ese caso, fueron más frecuentes en tórax que en abdomen, y solo 5 ensayos contenían información sobre el riesgo de complicaciones en función del sitio de biopsia. Y para terminar, las recomendaciones recientes de la ASCO sobre la biopsia investigacional: hay que mejorar las comunicaciones entre oncólogos y radiólogos intervencionistas, debemos recibir feedback sobre la validez de estas biopsias, se debe reconocer el trabajo del radiólogo, se debe financiar esta toma de muestras en ensayos investigacionales, y hay que mejorar la validación de las muestras en tiempo real para que las muestras puedan ser utilizadas para el ensayo. Y como conclusiones de esta charla, la biopsia percutánea es un método indispensable en el manejo de las lesiones pulmonares. Los radiólogos debemos conocer las indicaciones según el escenario clínico y las potenciales complicaciones. Biopsia y PAF tienen similares complicaciones, aunque la hemorragia es más frecuente en la PAF, y esto debemos tenerlo claro, pero la biopsia es superior a la PAF tanto en especificidad, benignidad, mutaciones, rebiopsia e investigación. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Gracias a ti, Iván, por esta excelente presentación. Ha sido muy práctica y clarificadora. Tenemos toda una serie de preguntas, que si te parece te las voy a ir transmitiendo. ¿Vale? La primera pregunta del doctor Pedraza está centrada en la principal complicación, que es el neumotórax. Y te pregunta, según tu experiencia, cómo gestionáis esta complicación y si la gestión es satisfactoria para los pacientes. Sí, yo creo que tenemos un porcentaje de neumotórax que está cerca del 20%. Muchos de ellos simplemente lo detectas por TC y no tienen no necesita tratamiento. Incluso el paciente lo damos de alta a las 4 horas. En cambio, cuando ya consideramos o bien que tiene clínica o que el paciente o que el neumotórax es significativo, lo que hacemos es, como he enseñado en una imagen, colocamos una aguja, lo aspiramos. Está publicado que si aspiras más de 500 mililitros ya debes colocar un drenaje, y muchas veces lo que hacemos es que lo coloca cirugía torácica en nuestro caso, porque ya lo colocan y ellos ya asumen al paciente como suyo. Normalmente pues esto implica ingreso y estar 24-48 horas hasta que deje de fugar. Pero yo creo que tenemos una tasa, y la que está publicada más o menos, la tasa de drenaje oscila entre el 1 o 4%. La segunda pregunta era sobre PET-TAC, que creo que ya la has contestado bastante bien, que era si os ayudaba en la planificación de la biopsia pulmonar. Entonces, podemos pasar a la siguiente, que Salva Pedraza también te dice que se han propuesto sistemas informáticos que ayudan a planificar la realización de la biopsia pulmonar, y te pregunta cuál es tu opinión sobre este tema. Sí, nosotros tuvimos una experiencia con un robot que teóricamente, mediante un sistema informático, te permitía planificar el tratamiento. El robot este tenía un brazo armado y mediante una serie de guías que tenía en el TAC y en el suelo, él se fijaba y colocaba el brazo y realizaba la punción, ¿no? O sea, bueno, tú colocabas la aguja. El problema que tiene es que el robot calcula muy bien, ¿no? Hace los mismos cálculos que hacemos nosotros con la cabeza, y probablemente los haga muy rápido, pero obviaba una cosa, y es, por un lado, la respiración, y por otro lado, obvia el dolor del paciente. Es decir, los pacientes, nosotros cuando los pinchamos, se mueven, cambian algo la posición, respiran, y entonces el robot está muy bien para determinado tipo de lesiones, pero en pulmón, y siempre hacemos nosotros esta broma, o sea, gané yo 3-0 el robot, es decir, ¿no? El robot no consiguió hacer bien las 3 funciones, las terminé haciendo yo, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar, probablemente necesitamos robots que hagan estos cálculos en tiempo real, es decir, que hagan la biopsia como nosotros, en tiempo real. Bueno, al menos yo lo hago con fluoroscopia, entonces ves cómo se mueve la lesión, ves el paciente que le duele, entonces tú te fijas, ves cómo se mueve, y lesiones pequeñas, esto es muy importante, y el robot, de momento, los sistemas que hay actuales, esto lo obvian. Muy bien. Doctor Bosch, que es el oncólogo torácico de nuestro hospital, te felicita por la excelente presentación y pone énfasis en lo que ya has dicho, que el tejido es la clave, porque cada vez requieren más muestra tumoral para nuevas técnicas de biología molecular.
Y en este sentido te pregunta si técnicamente hay mucha diferencia entre una biopsia BAC con agujas de 18 o 20 Gs respecto a las de 16 Gs en cuanto a complicaciones. Y apunta que en los ensayos clínicos ha leído que se recomiendan los de 16 Gs. Sí, bueno, aquí sí, es el eterno debate y si aquí participan no solo los oncólogos, sino los patólogos, ellos van a pedir muestras más grandes y sí que está demostrado que probablemente los cilindros con técnica, o sea, con agujas más gruesas son mejores. También existen agujas de 18G que pueden obtener cilindros totalmente cilíndricos, es decir, hacen una muestra así y obtienen hasta un 30% más de material, o sea, es que dentro del mismo grosor hay diferentes tipos de agujas, pero nuestra experiencia con 18G obtenemos material suficiente y yo creo que no he encontrado aún trabajos que publiquen diferencias entre 16 y 18G, ¿no? Con 18 nuestra experiencia es muy buena. Ahora sí, yo creo que probablemente el problema está, como decía antes, en cómo se analiza la muestra. Es decir, no es lo mismo poner en un sistema de NGS una muestra que previamente ha sido tratada con formol y ha sido analizada, que no una muestra que ha sido congelada y está destinada a esto. Y esto es lo que ahora estamos haciendo un trabajo para evaluar si tenemos diferencias en la detección o en la validez de las muestras para el sistema de NGS, si previamente ha sido tratada con formol o si directamente uno de los cilindros se congela y se estudia posteriormente. Yo creo que más que el tamaño, esto es lo que nos marcará la clave para el futuro. Vale. La doctora Viejo, que es radióloga de aquí Girona, te pregunta por qué motivo en las lesiones que están en contacto con la pleura se obtiene mejor rendimiento atravesando tangencialmente a la pleura más Sí. que a través del parénquima pulmonar. Sí, sobre todo en las lesiones pequeñas. Esto es para lesiones muy pequeñas y es por el movimiento respiratorio. Es porque probablemente cuando entras perpendicularmente, si sube o baja la lesión, es más fácil que puedas desplazarla y no entrar dentro de la lesión. En cambio, cuando tú utilizas un trayecto algo más largo, pequeñas modificaciones del ángulo no influyen tanto en la obtención de la muestra, ¿no? Entonces, aunque a veces tienes la tentación de entrar directo, probablemente lesiones que son inmediatamente supleurales y por debajo del centímetro, yo creo que una vez se empieza a utilizar esta técnica, uno se da cuenta que aumenta el rendimiento. Muy bien. Doctor Sergi Joan Pera, radiólogo también torácico de nuestro hospital, se centra dos preguntas en la eco. Y es que te pregunta que cuando se hacen las VACs por eco, si utilizáis coaxial, aunque se haga solo una pase, y cuántos gauges acostumbran a ser las agujas que se usan. Sí. En eco utilizo diferente, ya no uso la semiautomática, utilizo una automática de estas que os he comentado que adquiere el cilindro completo y hago un solo pase normalmente sin coaxial, con 18G, ¿vale? Entonces, excepto algunas masas que yo creo que infiltran la pared, que entonces da igual, o sea, porque no vas a hacer neumotórax, que a lo mejor, y si tiene un alto componente de necrosis, ahí sí que hago más pases, pero con un solo cilindro 18G tenemos muestra suficiente. Ahora probablemente lo estamos ampliando por este estudio que estamos haciendo para ver la validez para el NGS. Y lo que sí que hacemos en la eco para aumentar el rendimiento es utilizar contraste ecográfico, que entonces nosotros con esto nos permite detectar la presencia de necrosis e incluso en algunos casos evitar hacer la biopsia porque ecográficamente nos parece benigna. Vale. Muy bien, el doctor Joan Pere también apunta que en la experiencia de aquí Girona, cuando se hacen las biopsias por eco, no se hace por costumbre la radiografía de comprobación prealta y de momento no constan neumotórax tardía. Y pregunta si hacéis lo mismo en el Clinic. Sí, de hecho puedes hacer perfectamente la comprobación con eco, ¿no? Porque la eco es una técnica que es muy buena para la detección del neumotórax. Y muchas veces, claro, esto va a depender, en nuestro caso, de que el paciente, el servicio solicitante, porque normalmente nuestro recovery se llena con múltiples procedimientos y muchos de los pacientes van a observación o bien a neumología o bien a oncología. Entonces, la petición antes del alta, normalmente si es por oncología, sí que la realizan.
y les hacen la radiografía. Yo creo que el neumotórax tardío es una cosa que es bastante anecdótica, pero que hay que saberla y que se le tiene que notificar al paciente. Es decir, antes de darle el alta, el paciente debe saber que puede aumentar el dolor, aumentar la disnea y tiene que venir, ¿no? Nosotros hemos tenido, después de más de 3.000 procedimientos, solo 2 casos de neumotórax tardío. Y uno, curiosamente, fue diagnosticado en el PET-TAC que se hizo a posteriori de la prueba para estadificación. El paciente refería que tenía mayor disnea, pero no quiso ir a urgencias. Y se diagnosticó en el PET-TAC que me avisaron diciendo, oye, el paciente tiene un neumotórax y lo has biopsiado. Y el paciente simplemente, bueno, pues no quiso decir nada, ¿no? Pero hay que notificárselo al paciente que es una complicación, que es potencialmente tratable y que es tremendamente excepcional. Muy bien. Doctor Gai Vilanova pregunta sobre la biopsia por eco y el contraste, que ya has comentado un poco, pero dice que si hay PET-TAC también ponéis contraste. Sí, o sea, los resultados que hemos visto que son bastante similares, aunque miramos cosas diferentes, ¿no? Porque con el contraste miras la vascularización, pero yo creo que la necrosis que vemos es equivalente. Lo que pasa es que te permite ver en ese momento cuáles son las áreas potencialmente más accesibles a la biopsia. Pero lo que hemos visto en nuestra experiencia es que es bastante similar y es superponible las áreas de necrosis por PET-TAC que por eco con contraste. Vale. Y las 2 últimas preguntas, ya para acabar. Un espectador anónimo nos pregunta en qué porcentaje de pacientes utilizáis una técnica coaxial. Bueno, es interesante, yo creo que debe usarse siempre cuando exista la sospecha de neoplasia versus infección, porque hay que mandar muestras a microbiología y a anatomía patológica. En biopsia investigacional siempre, porque nos piden un mayor número de cilindros. Ahora también en el diagnóstico inicial de cáncer de pulmón para mantener muestras congeladas para el análisis con NGS. Y otro es interesante, que es en el síndrome de vena cava superior o en la compresión medular, cuando es muy importante obtener un diagnóstico inmediato. En esos casos hacemos coaxial, pero lo que hacemos es PAF y biopsia. PAF para que en cuestión de minutos nos digan que la lesión es maligna y empiece radioterapia, y la biopsia para tener el análisis posterior para dirigir el tratamiento. Santi Saria nos pregunta si en vuestro centro se puede determinar los estudios moleculares con PAF. Sí, fundamentalmente sí. El PDL1 para inmunoterapia. Se hace, de hecho, tenemos ahora publicado, hecho con EBUS. Con EBUS se hace PDL1 con citología. Es como siempre, es decir, el problema estará en el número de células que obtengas. Es decir, probablemente con la citología de un EBUS se obtienen muchas más células que con la citología de una PAF percutánea pulmonar. Si hiciéramos una PAF y obtuviéramos 500 células, pues se podría hacer todas estas determinaciones. Pero, como habéis visto, haciendo 3-4 muestras se obtienen algo más de 100 células. Muy bien. Han entrado un par de preguntas. Last minute, Salva, le damos paso, ¿sí? Vale, Santi Saria también nos pregunta si para las lesiones próximas a la pleura, donde hay poco espesor de pared torácico interpuesto, ¿utilizáis algún dispositivo para sujetar la aguja coaxial a la pared? Bueno, es una buena pregunta. Si hacemos coaxial, muchas veces calculas el trayecto y lo que puedes colocar son gasas si no haces un ángulo tremendamente, ¿no?, agudo. Normalmente yo solo uso excepcionalmente la coaxial, solo en los casos que he comentado, y lo que hago es biopsia con fluoroscopia por TC, con lo cual entro directamente en la lesión y la lesión queda, o sea, la aguja ya queda fijada, ¿no? Y hago todo el procedimiento de un solo paso, con lo cual solo que algunos de mis compañeros que utilizan la técnica paso a paso, sí que colocando gasas, intentando colocar algún dispositivo que mantenga la aguja, lo hacemos así. Pero si haces con fluoroscopia, entras directamente y terminas el procedimiento en un solo pase. Vale, muy bien. Y ya para terminar, una pregunta de Joan Palmer, logística, que es que cuando hacéis las biopsias a pacientes, ¿son ambulatorios o ingresan en un hospital de día? Y después de la biopsia, ¿cuánto tiempo esperan para el alta? Sí,
Lo hacemos en régimen ambulatorio, o sea, es decir, aunque vayan a hospital de día y están 4 horas. Lo que se recomienda en las guías es que estén un mínimo de 3 horas controlados. Teóricamente el neumotórax aparece antes de la hora, pero bueno, se tiene al paciente controlado. 3 horas. Se recomienda que la radiografía de tórax posterior al procedimiento se realice entre 1 y 3 horas. Y en nuestro caso lo que hacemos es a las 4 horas el paciente se va para casa. Y todos los procedimientos son así. No hacemos procedimientos con ingreso. Incluso los que hacemos con sedación se van después de recuperarse de la sedación, ¿eh? Muy bien, gracias, Iván. Pues si Salva quiere hacer unas conclusiones finales. Sí, gracias, Tony. Iván, muchísimas gracias por todo lo que os he enseñado. Yo creo que para resumir serían como 3 frases. Primero, los inconvenientes que puede tener la VAC se superan por las grandes ventajas que aportan. Has comentado que las complicaciones menores quizás son más frecuentes en la VAC, pero las mayores son muy similares, ¿no? Después has dicho el gran valor añadido que desde radiología estamos dando, no solo con biopsias para diagnósticos, sino rebiopsias y biopsias investigacionales. Y has comentado que necesitamos una buena comunicación entre oncólogos, cirujanos y radiólogos. Has puesto como una serie de requisitos para auditar la calidad, pero fundamentalmente tu mensaje es que tenemos que comunicarnos bien los diferentes especialistas que trabajamos en equipo en esta área. Muchas gracias, Iván. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, pues damos por concluida la sesión. Mañana más. Muy bien. Gracias a todos. Hasta mañana. Adeu.